Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la vida cristiana en servicio, basado en la carta a los Romanos capítulo 12, versos 9 al 21. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu palabra santa que nos instruye de cómo vivir una vida que te agrade, que alabe tu nombre, que sea como una gran luz que muestre a los demás tu majestad, tu misericordia, tu gracia y tu bondad para con todos nosotros. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos, guíanos con tu Santo Espíritu a entender y a vivir tu palabra. Amén. Pablo en el capítulo 11 de su carta a los Romanos dice que Dios en su gracia, en su misericordia, a nosotros los cristianos nos injertó como un olivo silvestre o la rama de un olivo silvestre en el olivo santo, pero que Dios desgajó algunas ramas de este olivo santo, refiriéndose a los judíos que fueron incrédulos, que rechazaron al Mesías. Hay que decir que Dios es quien da la fe, y Dios a los cristianos nos ha dado la fe para creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora los judíos y los gentiles que creen en Jesús, confían en Él como su Salvador. Ahora todos formamos un pueblo, la Iglesia de Jesucristo. Pablo sigue diciendo en el capítulo 11 que es admirable ver la gracia de Dios para con nosotros y la dureza de Dios para con los incrédulos. Y que tenemos que vivir de acuerdo a esa gran bondad de Dios, que es un privilegio ser hijo de Dios y que debemos tener como obligación primaria agradar a nuestro bendito Salvador. Casi al terminar, en el capítulo 11, se nos dice que todo es de Dios y todo es para Dios, y nosotros estamos comprometidos, pues, ya hilvanando esa idea con los primeros dos versos del capítulo 12, estamos comprometidos a tener una vida santa que glorifique el nombre de Dios. Que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo para Dios, y que ese tipo de vida es el culto inteligente que le debemos a nuestro bendito Dios y Padre. Y que renovemos nuestra mente, no conformándonos a ser iguales a los incrédulos. Pablo entonces invita a que en amor nosotros podamos servir a los hermanos con los diferentes dones que Dios nos ha dado. Dice que el que ha recibido el don de servir, que lo haga con alegría. El que ha recibido el don de compartir, que lo haga de una manera generosa. Y sigue mencionando diferentes dones que Dios ha dado a la iglesia para que ésta crezca fuerte, sana, robusta. Y ahora en esta sección, Pablo va señalando diferentes características que deben de ser
en el cristiano como si fuese un ropaje de belleza, de gran belleza, hablando del amor, de la santidad, del honor, del respeto. Y estas son características o cualidades que todo cristiano debe mostrar en su vida diaria. Porque si no hay fruto, entonces hay que sospechar que ese árbol no tiene vida. Y por lo tanto, si el cristiano no tiene estas características o cualidades, hay que sospechar que realmente no es un cristiano. Vamos a leer pues entonces aquellas cosas que estamos obligados a vivir para la gloria de Dios. Leamos. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Seamos afectuosos unos con otros con amor fraternal, con amor de hermanos, con honra, dando preferencia unos a otros. No seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que nos persiguen. Y Pablo dice, bendecid y no maldigáis. Gozosos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seamos altivos en nuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Nunca paguemos a nadie mal por mal, respetando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos los hombres. Amados, nunca nos venguemos nosotros mismos, sino demos lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Todos estos consejos parecen como sacados del libro de Proverbios. Y de hecho, cuando Pablo escribe que nosotros debemos de comer al hambriento y darle de beber al sediento, es sacado de Proverbios capítulo 21. Entonces, todos estos proverbios, todos estos mandamientos, todas estas observaciones son necesariamente frutos del amor. Cuando un cristiano realmente está viviendo el cristianismo, es en automático que va a orar, es en automático que se va a ocupar de las cosas buenas, justas, honorables, santas, y que con el amor de Dios derramado en su corazón va a bendecir no solamente a su familia carnal, sino también a su familia espiritual y a aquellos que no son su familia. Es más, va a bendecir y va a orar por el enemigo, por el que le hace daño. Entonces Pablo está aquí anotando algunas de las cosas que más adelante en otras epístolas
lo menciona. Por ejemplo, en Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, y de ahí se desprenden otras cualidades como el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la bondad, la generosidad, la mansedumbre, etc. Entonces, el cristiano tiene que verse en este espejo. Y si él se da cuenta que tiene estas características en su vida, debe de saber que sí es hijo de Dios. Pero si no tiene estas características, debe de autoanalizarse y hablar seriamente con Dios, porque esto es de consecuencias eternas, y preguntarle a Dios si es o no es cristiano. Y si tiene estas cualidades, pero no las ha manifestado en un grado superlativo, debe el cristiano de pedirle a Dios que le muestre cómo él puede expresar mejor estas cualidades para la gloria de Dios, y poner su empeño en que cada vez que Dios le da la oportunidad, poder ejercer sobre esa situación el amor de Dios para bendición de otros y crecimiento del mismo. Es muy necesario que nosotros llevemos a cabo estas características mínimas cristianas en nuestra vida, porque de lo contrario seremos como aquel árbol que da fruto a 30, y qué mejor si podemos dar fruto a 100, porque esto es para la gloria de Dios. Entonces, nosotros debemos de meditar sobre estas situaciones y pedirle a Dios: ayúdame a agradarte haciendo estas cosas. Dios nos va a permitir, nos va a poner enfrente de nuestras vidas la oportunidad para llevar a cabo, con el amor de Jesús, estas cosas, ayudando al necesitado, al débil en la fe, ayudando al enfermo, ayudando a aquel que quiere conocer más de Dios, pero que no tiene tanta capacidad como nosotros, y podemos enseñarle, podemos guiarlo, podemos bendecirle. Y es más, con aquellos que pueden ser nuestros enemigos, nosotros le podemos ayudar. De tal manera que, como dice Pablo, ¿sí?, amontonemos ascuas en sus cabezas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues los estudiosos de la Biblia dicen que presumiblemente es que les cause vergüenza nuestra actitud hacia ellos, que en lugar de contestarles mal por mal, le contestamos mal por bien. A ellos se les caiga la cara de vergüenza de ver que en lugar de maldecirles, les bendecimos. Y tenemos la oportunidad en esta vida, todos los días, de ir creciendo para la gloria de Dios. Pero tenemos que poner atención y, cuando se nos presente la oportunidad, ejercerlo. Y si nuestra carne nos dice que no, que estamos dolidos por aquella persona que nos ha hecho daño, ¿y cómo le vamos a dar un bien? Debemos de hacer el esfuerzo de ir en contra de esa carne que nos dice no, y llevar a cabo aquella acción positiva para esa gente que nos ha maldecido, y nosotros hacerle un bien. Creo que, como dijo el Señor Jesucristo, el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por los demás. Y no necesariamente morir de una manera física, sino dar la vida significa entregarnos día a día hacia los demás, aunque eso merme nuestra economía o nuestras fuerzas, o bien nos cause un gran consumo de energía y de tiempo.
y que aparentemente no obtenemos fruto, pero Dios obrará en el corazón de esa persona. De alguna manera, esa persona se va a dar cuenta que estamos viviendo el cristianismo, porque nosotros somos personas que estamos vivas en Jesús. Tenemos la savia de Jesús. Estamos injertados en el olivo santo. Y bueno, si esa persona en un momento dado, al final de sus días, no responde, nosotros hicimos lo que teníamos que haber hecho. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por la bendición que nos da de ser tus hijos, por la vida que nos das y que podemos transmitir a otros tu gracia, tu amor y misericordia. Ser generosos. Oh Dios, bendito eres, porque nosotros que éramos tus enemigos, aún estando en pecado, tú nos hiciste nacer en Jesús, nos diste la fe en Jesús y nos has justificado, haciéndonos tus hijos por tu gracia. Y si nos has dado tu gracia, nosotros podemos para con los demás también compartir esa misericordia y bendecirlos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Te invitamos a que nos acompañes en YouTube, en Facebook y bueno, en Telegram y WhatsApp. Escríbenos. Finalmente te ruego nos veas los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Y bueno, si no te es posible en ese horario, en cualquier momento puedes acceder a el estudio que estamos publicando esos días. Muchas gracias. Dios te bendiga. Acompáñanos.